¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 en punto. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo como cada domingo por Unicanal. La temperatura no veo. Hay que decir para 20 grados. 20 afuera, acá 10. Acá, sí, ¿verdad? Está fuertísimo el aire acá. ¿Cómo estás, Clary? Bien, Jorge. O sea, bien, digamos, laboralmente estamos en vivo y en directo. Siempre nos complace trabajar para la gente. Arrancando la semana con sendos análisis, no, por supuesto, de parte nuestra, sino nuestros invitados. Y hoy hay dos temas buenísimos, creería yo. Claro, el primero tiene que ver con la discusión la semana pasada, la pérdida de investidura, Víctor Bogado. Se interpreta también que fue una especie de revanchismo de honor colorado, por más que yo no creo que sea así, lo de Salim Busarquis, que finalmente no corrió. Estamos hablando de pérdida de investidura, todo eso en el Senado. ¿Pero qué pasa en Cámara de Diputados? Hay algunos... Hay lindos bichos allí. Una larga lista. ¿Y qué opinan? Van a estar con nosotros dos diputados, Katia González, Celso Kennedy, para hablar sobre ese tema. Ambos opositores. Ambos opositores están esperando lo de reglamentar lo de la pérdida de investidura. ¿Qué es lo que se tiene que dar? La semana pasada, este allanamiento que hizo Irma Llano, la fiscal, en Zapucay, establecimiento, sí, viste las imágenes de Miguel Ángel Cuevas. Pero a mí me dijeron algo, que este prójimo Cuevas ya tenía firraca porque tuvo un cargo en aduanas o algún consulado en la época de Nicanor. O sea, Seco no llegó a la gobernación. Claro, no, Seco no, pero todo su patrimonio él lo fue construyendo en la función pública. No, acá no hay sector privado. Claro, no, eso es categórico. Varios cargos tuvo hasta que después llegó a cargos electivos, ¿verdad? Pero uno supone que ese es el trabajo que está haciendo Irma Llano, hacer la trazabilidad del patrimonio para después pedir, supongo yo, su declaración jurada de bienes y hacer el examen de correspondencia. Y ojalá que lo hagan, Jorge, porque, disculpame, aquí quiero echar una cosa nomás. Por supuesto que a título personal, yo en la Fiscalía creo muy poco o nada. La Fiscalía congela estas cosas. Hay algunos fiscales, de hecho, que van apretándole a los indiciados de hechos de corrupción, los va secando a poquito. Acá lo que tiene el verdadero poder hoy en el Paraguay son los fiscales. Y lamentablemente es un poder mal utilizado a favor de ellos. Han creado una cofradía muy poderosa y de a poco van metiéndose en la política, hacen trampolín en el Ministerio Público. Ojalá Irma Llano sea distinta y realmente indague, como vos decís, la trazabilidad. ¿Cuánto le entró como funcionario público a Cuevas? ¿Y cuánto gastó de eso? ¿Y cuánto ahorró para hacerse de casas tan lindas? Porque en el medio de Zapucay vive este señor y tiene una casa tan ostentosa que Zapucay es un pueblo humilde, pequeño, ¿verdad? Y hacerse una casa fastuosa. Y después lo otro, todos los que perdieron investidura fueron todos colorados. Con esto me dirás, pues claro, tuvieron 70 años en el poder, etcétera, etcétera, pero yo no sé si solamente el Partido Colorado tiene, por llamarlo, no sé, el monopolio, entre comillas, de la corrupción. No. Hay otros actores de otros partidos políticos tradicionales, no tradicionales, que estuvieron envueltos en hechos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene hoy la clase política, específicamente desde el Congreso, a la hora de aplicarlo la pérdida de investidura? Ahora, yo te voy a aclarar de entrada, yo no estoy de acuerdo con lo de Busarquis, y eso es para hablarlo con estos diputados. ¿En qué sentido? En el sentido de la condena. Los artículos pertinentes de la Constitución hablan de condena firme, ¿verdad? Y ni siquiera abogado tenía una condena firme porque fue condenado en primera instancia. Ahora, sí es inherente a la ética, por Dios, tener un parlamentario condenado por un hecho tan vulgar. Y ahí entramos en la eterna discusión. Estamos hablando con la pérdida de investidura, es una especie de juicio político, donde no precisamente la cuestión jurídica es la que prima, sino otras cuestiones. Muy buen punto. Pero bueno, lo vamos a hablar enseguida. ¿Me permitís un segundo? Antes de presentar el segundo tema. Metele el segundo tema porque me está pasando prensa un tema urgente, como estamos en directo. Lo de Villaliza. Lo de Villaliza, pero metele al segundo tema. Pero el segundo tema, y antes de ir a eso, en todas las reuniones, Clary, donde vamos, ¿quién no te habla del problema? Yo no sé si los economistas no quieren todavía de manera catastrófica introducirlo de crisis económica. ¿Qué saben los economistas de nuestro bolsillo? Claro, entonces usamos eufemismos, bajón,
desaceleración. ¿Cómo dijo la diputada González recién? Regresión económica. Todo por todos lados, en el mercado, mercado 4, mercado de abasto, restaurante. Yo te contaba, no sé si el otro día cuando habíamos hablado, no quiero decir el nombre, pero no digas todavía. Bueno, una pizzería conocidísima, tiene 20 años, está a punto de cerrar. Va a cerrar. Un restaurante, pero clásico el de más clásico. De Paraguay. El más, me dice el mozo, me dice el otro día, por favor, la propina. ¿Pero qué fuiste a trabajar con él vos? Un bar muy chuchi eso. Estás loco. El mozo me dice, no lo hagas en la propina, déjame en efectivo, porque si dejas en tarjeta, los dueños ya no me dan. Porque los mozos están trabajando exclusivamente solamente por propina. Sí, señor. Bueno, ¿qué tenemos? Es un tema muy delicado. Tengo el dato. Matías Sebastián Ortellado, un joven de 23 años, integrante de una barra de fútbol, fue asesinado hace minutos en Villa Alicia. Aparentemente la gresca es entre aficionados de un mismo club, Cerro Porteño. Pero bueno, lo tenemos al comisario de la zona allí. Comisario Correa, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, señor, para usted y su distinguido oyente. Bueno, disculpe que lo molestemos en horario laboral, sé que está con esta crisis de las barras bravas allí en Villa Alicia. Confírmeme, el fallecido es un joven de 23 años. Así mismo, señor. Falleció el señor Matías, su nombre Matías Ortellado. Matías Sebastián Ortellado, señor de 23 años, el fallecido, y hay otro herido, pero herida leve, ya salió, ya vino otra vez a participar acá en la cancha, el otro que recibió refilón. O sea, pero el fallecido efectivamente Matías. Ni siquiera le importó la muerte del compañero de barra, el otro se fue a la cancha tranquilamente. Ahora, cuéntenos acerca de esta gresca, tengo entendido que ocurrió en Pompoleski y Caapucú, esto es centro de Villa Alicia. Cuéntenos más, comisario, ¿qué es lo que sucedió allí? Bueno, vinieron 300 barras de comando hacia Veracruz, para ubicarle, viendo de Veracruz. Sí. Y tienen siendo en cuenta, ese era el grupo de comando. Y del otro lado vinieron la gente de la plaza, vinieron de hacia la comisaría, vinieron y se encontraron acá casi frente al supermercado de Stop. Se encontraron y dispararon 12 por 1. Todo era con alegría, nosotros vinimos detrás de ellos. Se escuchó 12 por 1 y cuando se escuchó ese 12 por 1, se escuchó también el disparo de arma de fuego. Bueno, es decir, camuflayaron el ruido del arma de fuego con los fuegos de artificio. Totalmente premeditado. Totalmente premeditado. Claro, sin duda. Ahora, comisario, déjeme decir algo que difícil zona, ¿no? Porque el supermercado un domingo de tarde, noche tiene mucha gente, la avenida Pompoleski tiene mucho tráfico. Qué difícil situación habrá sido esa, ¿no? Los barras enfrentándose. Así mismo, señor, la gente corría por todas partes porque era hora muy transitable, como así también la gente que venía con sus familiares para ver el partido y escuchaban disparos y la corrida de los organizadas, todo no sabía dónde entrar ni nada. Es terrible lo que pasó, lo que ocurrió en ese momento. El despliegue policial, comisario, que ustedes tenían en el momento en que ocurrió todo esto, ¿cuál era? ¿Era un despliegue habitual cuando juegan equipos tradicionales como Cerro Porteño, en este caso Olimpia, que lleva una cantidad importante de gente? Efectivamente, señor. El personal teníamos lo suficiente. Teníamos aproximadamente casi 300 personal total, pero el hecho ocurrió retirado de la cancha, nosotros veníamos detrás de ellos sin ningún inconveniente. Lastimosamente es imposible saber quién es de la plaza, quién es el comando, porque todos tenían camiseta de Cerro y había sido ellos ya tuvieron el problema anteriormente y entre ellos, eso es lo que pasó, porque venimos buena cantidad con ellos. Nosotros le acompañamos a comando en C patrullera, más personal a pie, ponerle 10. Como mínimo vinimos 40 personas detrás de ellos y así también de la plaza, que le estaba trayendo a gente de la plaza. Pero era imposible evitar
lo que ocurrió y después no ocurrió dentro de la cancha, es retirado del lugar. Bueno, comisario Correa, le agradezco el tiempo y los datos. Lamentablemente tenemos otra víctima que lamentar en la violencia alrededor de un deporte tan noble como el fútbol. Gracias, comisario Correa, por su tiempo, muy amable. Cuando guste, señor Laura. Bueno, yo quiero agregar aquí un dato y meterla ya en la charla brevemente a la diputada Katia, que es de Villa Lisa y conoce bien esta dirección que acabo de dar, ¿no? Esto es en Fonpoleski y Caapucú. A paso de... Del stock. Pero por la esquina de la cancha. Del supermercado sería, No, la esquina, el supermercado está en la esquina y detrás del supermercado está la cancha de hecho, Sol América. que ese supermercado arrienda una parte del club. La propiedad del Sol Así, América. es del Sol. Bueno, conoces la zona, se suma a la inseguridad en Villa Lisa. ¿En qué sentido hablo? Semana atrás un pisero que tuvo que defender su vida matando al delincuente. Ahora un chico de 23 años, integrante de estas barras de fútbol, que uno no entiende cómo se turbinan tanto entre sí, porque ni siquiera eran cerristas versus olimpistas, cerristas versus cerristas, Katia. Sí, efectivamente. Hay una ola de inseguridad en realidad en todo el departamento central que está fogoneada por un montón de cuestiones, ¿verdad? El problema no es tan simple ni epidérmico. Acá tenemos que ver, Central está en una emergencia, tenemos 1.421 asentamientos, personas que viven, digamos, en un estado de vulnerabilidad, privado de los derechos básicos, ¿verdad? Entonces, claro que hay mucho, y a eso se suma también el microtráfico, ¿verdad? Nosotros lo hablábamos justamente con el comisario Correa, hace poco yo doné mis cupos de combustible a la comisaría de Villa Lisa. De Villa Lisa, ¿verdad? La comisaría 13 y también Arroyo Seco. Arroyo Seco se organiza bien con las comisiones vecinales porque ya existen, digamos, de manera tal a dar un poco una cobertura de seguridad a los barrios, porque Villa Lisa no tiene prácticamente transporte público, entonces la gente se levanta a veces a las 4 de la mañana para salir a un lugar donde tomar colectivo, les lleva más o menos 1 hora 40 minutos caminando, ya sea en vos tierra Fonpoleski o Acceso Sur. Así mismo. Claro, pues sobre este tema yo quiero decir, por supuesto que la violencia y estos mal llamados barras no nos tienen que condicionar en dónde tenemos que ir a ver un partido de fútbol. Claro. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver también que la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que sopesar estas cuestiones referentes a la seguridad. Yo no sé si hay antecedentes de llevar un partido con un club tan popular, Cerro Porteño, a una zona donde, como decía, hay un problema de transporte público. Yo no sé si la policía, por eso le preguntaba cuántos efectivos policiales estaban apostados allí. Cuando juega clubes populares, ya sea en la cancha de Olimpia, en el Defensores o en la Olla, hay ya un despliegue de seguridad que la policía ya sabe cómo tiene que encarar, porque vaya que tiene experiencia en este sentido. Entonces, llevar tanta cantidad de gente como del Club Cerro Porteño a Villa Lisa, yo no sé si fue una decisión acertada también. Tenemos 2 o 3 patrulleras. Claro, todo lo que hay. Por eso le preguntaba la cantidad de efectivos que desplegaron los policías. No hay prácticamente infraestructura. Claro, por eso yo digo, no, ojalá que no pase esto que como pasa en la Argentina, que nos condicionen estos mal llamados sí, barras, nos están ¿verdad? condicionando. Ya, de hecho, no nos te das están condicionando. Cuenta, pero 40 policías, 3 patrulleras. Pero por eso hay que tener en cuenta, no podés llevarle a un club como Cerro Porteño, con todo respeto, a la cancha de Sol América. No, a ver, yo lo que condiciono es, como vos decís, la situación geográfica de Sudamérica, porque Fonpoleski es, o va para Villa Lisa, o chocás ya por Lambarén, Defensores del Chaco. No podés ir por calles aledañas, no hay un plan B allí. Pero hermano querido, acá hay una cuestión. No sé a qué hora exactamente murió este chico. 18:30 de la tarde. Sí. Hay gente que está comprando en el súper, viejo, en familia. Sí. Y en la esquina balazos camuflayando el disparo en un 12-por-1 y la policía al lado. Este fue un asesinato premeditado, escoltado por la policía, lamentablemente, que bueno, tiene que hacer este trabajo de inteligencia. Más que uniformados, tiene que haber gente trabajando en inteligencia. Vaya triste manera de finalizar el campeonato. De despedir el campeonato, por lo menos en esta primera etapa, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de tema. Así es. Presentamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo a Clary y, por supuesto, a todas las personas que acompañan esta transmisión de Carao Cruz. Y para agregar nada más la responsabilidad también de los dirigentes deportivos que apoyan finalmente a la barra con mando, como también
a la plaza del Club Cerro Porteño y que expliquen también cómo se solventa la presencia de todas estas personas en los eventos deportivos. Vamos a hablar ya de nuestro primer tema de la noche, la pérdida de investidura. Hay una alerta como una amenaza para los legisladores que tienen cuentas pendientes con la justicia, y no solamente por lo que sucedió en la Cámara de Senadores donde finalmente los senadores de la oposición principalmente lograron salvar al senador Enrique Salim Busarquis. Más atrás recordamos la pérdida de investidura también del Colorado Víctor Bogado. Así que la amenaza está latente para los diputados. Son 3 los que están imputados. Una investigación, un allanamiento que se dio en una propiedad del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, lo vemos en imágenes. Así que no solamente amenaza lo que puedan llegar a impulsar sus propios colegas, sino también la presión ciudadana que está muy presente aparentemente para los políticos. A continuación tenemos un resumen acerca de la situación judicial de algunos diputados. Los legisladores con deudas ante la justicia están en alerta ante la pérdida de investidura del Colorado Víctor Bogado. Están atentos, pese al salvataje a Enrique Salim Busarquis, lo que fue posible gracias a sectores de la oposición. Varios son los diputados que están en la mira y quienes podrían perder la investidura, y además está latente la presión ciudadana. El colorado Tomás Rivas es uno de ellos. El mismo está imputado por cobro indebido de honorarios y estafa. Su caso es conocido como Caseros de Oro, ya que supuestamente con salarios de la Cámara de Diputados, Rivas pagaba a empleados particulares. Otro, quien ya fue escrachado en varias oportunidades, es el liberal Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, luego que unas conversaciones suyas se filtraron en el paquete de audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados y en las que se lo escucha negociar una sentencia por $3.000. El diputado liberal Teófilo Espínola está imputado por lesión de confianza supuestamente cometida durante su gestión como fiscal de obras en el Ministerio de la Defensa Pública. El perjuicio patrimonial ascendería a 5.000 millones de guaraníes. Incluso, el presidente de la Cámara Baja, el Colorado Miguel Cuevas, está en la mira en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza por presuntas irregularidades durante su administración como gobernador de Paraguarí. Sectores independientes pujan por el desafuero de los legisladores y si amerita, además se impulsaría la pérdida de investidura, pero reconocen que el corporativismo es muy fuerte en la Cámara Baja. Habilitamos para ustedes una encuesta a través de la cuenta de Twitter @CaroCruzPI que dice: ¿crees que ya existen causales para que el diputado Miguel Cuevas pierda su investidura? Sí o no son las opciones, y los comentarios a través del hashtag #COCPI. Gracias, Claudia. 2 parlamentarios opositores nos visitan hoy. Uno de ellos representa a los liberales del departamento de Caguazú, diputado Celso Kennedy. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto de compartir con ustedes el programa. Bueno, ¿qué se siente tener un presidente en la Cámara de Diputados que tiene allanamiento de sus propiedades, que está indiciado de hechos de corrupción, que la Fiscalía de Delitos Económicos está detrás de él? Debe ser complicado desde el punto de vista, no sé, de compartir con un colega de esa manera, ¿no? Y la verdad que es cierto, ¿verdad? Pero es un proceso judicial bastante lento, que debieran en estos casos resolverse con la mayor diligencia posible para que se pueda tener una definición exacta. Porque en la medida que se pospone y como que nosotros entramos en un periodo cierto, es decir, con una fecha definida y salimos con otra fecha definida, y puede que en todo caso el terminar, aún si se demuestra la culpabilidad que tiene, después de que haya ejercido todo un periodo, ¿verdad? Y eso es una tremenda injusticia desde el punto de vista de política de Estado, según mis consideraciones. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de en su momento no haberle votado por lo menos para que sea presidente, porque recuerdo bien todavía hasta este momento cuando le había presentado a él como candidato, había dicho a la gente de que hoy en día, si queremos ver señales, hay que abrir las redes sociales y empezar a buscar el nombre de la persona, y saltan los antecedentes que tienen.
y aún si no fuera aprobado, si tiene una duda razonable, por lo menos desde el punto de vista de la responsabilidad política, nos obliga a nosotros como legisladores a decidir en consecuencia, lo que significa decidir por lo que es más correcto, y lo que es más correcto es, si existe una persona que tiene un antecedente dudoso, que aún no está probado y sabemos que es inocente, hasta que se llegue a probar con certeza, pero de todas formas si existe una duda, los desenlaces podrían ser una de dos: o es inocente efectivamente o es culpable. Sin embargo, hay otros que no tienen antecedentes. Claro, ahora, diputado Celso Kennedy, esta semana que pasó tuvo una solicitud de pérdida de investidura en la otra Cámara, la de Senadores, pero de un compueblano suyo, que es Enrique Salim Busarquis. Y Enrique Herrera, en su alocución, que yo por lo menos valoro desde el punto de vista de la retórica, todo lo que dijo Herrera, no sé si todo lo que dijo fue verdad, pero decía él, recordando a Yoyito Franco y su famosa frase, chancho de nuestro chiquero. ¿Ustedes hacen, digamos, esa valoración dentro del PLRA de defender corporativamente a los suyos, o, digamos, hay una nueva generación de políticos que dicen, bueno, no importa si es liberal, si hizo algo malo, chau? Bueno, yo te diría que un partido político uno trata de estructurarlo con personas, es decir, sobre la base de las capacidades que tiene dentro del liderazgo, sobre unas ideas bien definidas y un electorado con el cual uno quiere llegar al poder. Y obviamente lastima mucho cuando una persona que son representantes nuestros forma parte de lo que está siendo, digamos, juzgado por hechos delictuales, y ni qué decir cuando están comprometidas con la corrupción, que entre los delitos es lo más grave, considero yo, porque le estafa a la sociedad. Pero eso no significa de que nosotros tengamos que actuar corporativamente en el sentido de que tenemos que protegerlo por el solo hecho. Pero yo te diría que esta cuestión de indefiniciones que suceden habitualmente respecto al tema de la reglamentación de lo que es el artículo constitucional, en un momento está vigente la ley, en otro momento el reglamento, en el Senado se aplica de una manera, en la Cámara de Diputados se aplica de otra manera, se aplica de una forma cuando son vísperas de elección de mesa directiva ante una persona, etcétera, etcétera. Esa es la que hace que esta cuestión realmente probablemente le arte a la ciudadanía, en el sentido de que la gente está cansado de lo que ve en el Parlamento, porque cuestiones así que de repente parecía ser que iba a tener un destino cierto, esto es seguro que va a salir, no sale. Y hay otro que parecía ser que medio que se le inventa nomás así una culpa y con eso sale. Son cuestiones así que nosotros tenemos que superar. De hecho que el Estado de Derecho, y ni qué decir la Constitución Nacional, es muy clara la forma de cómo nosotros tenemos que tener como una especie de norte principal para definir el tema de las pérdidas de investidura, que se debería de reglamentar simplemente y a todos se aplica por igual. Pero es una triste historia de que de repente por falta de reglamentación un caso de pedido de pérdida de investidura que podía ser sencillo, se esté alargando 1 año, 2 años, 3 años. Y bueno, yo siempre digo, mientras se está alargando el plazo, la sentencia es inocente. Porque mientras se le está buscando la manera de alargar el proceso, mientras eso él está haciendo el papel de inocente y tomando todas las decisiones con todas las investiduras de rigor que tiene. Y obviamente después, si pierde su investidura al cabo de cierto tiempo, o el caso de juicio político, como es el del ministro de la Corte, por ejemplo, es me parece a mí una injusticia llevar y sacarle por juicio político después de 5 años, después de habérsele acusado. ¿Y qué pasó dentro de esos 5 años? Porque el juicio se inició en un momento determinado, y esa es realmente lo que hace que finalmente en nuestro país el descrédito a la política y a la decisión política sea hoy en día muy cuestionada. Diputada Katia González, escuché que usted dijo el otro día, después del allanamiento en lo de las propiedades de Cuevas, Zapucay y Mayano, el procedimiento que estuvo a su cargo, necesariamente Cuevas tiene que dar explicaciones, no sé si en esta sesión, la del miércoles, y recordaste este proyecto que habías presentado, que se envió al archivo, es para retirarle la confianza. Entonces, teniendo ese antecedente, y esto que menciona también el diputado Kennedy,
¿Por qué da la sensación de que con algunos se actúa de una manera y con otros de otra manera, dependiendo, no sé si es la cuestión de corporativismo, o como dice Clary, recordando esa frase de este político chancho, nuestro chiquero? Bueno, en primer lugar hay que decir que el tema de la pérdida de confianza que habíamos presentado tuvo como leitmotiv, porque no lo presenté solamente yo, firmamos un grupo de diputados, el desgaste en el manejo administrativo de la Cámara. Tenemos más de 200 nombramientos, 3.000 millones de guaraníes mal manejados por una suerte, digamos, de presidencia que ha priorizado absolutamente cuestiones electorales y políticas en lugar de las cuestiones institucionales. Eso sin lugar a dudas nos afecta a todos. Es por eso que yo sostengo que el día miércoles Miguel Cuevas, si no quiere ser, digamos, interpelado por un grupo, por lo menos de diputados, debería empezar la sesión explicando. Porque esto rebasa en muchísimo el ámbito estrictamente personal, que es un poco el vuelco que le quieren dar. Esto no afecta, esto es de mi vida privada. Cuando no es así, esto nos salpica a todos por igual. Nosotros esperamos que la sesión del día miércoles se abra con una explicación clara y contundente. Y ahí voy un poco mezclando las cosas con lo que estaba diciendo Celso, el tema judicial y el tema político. Hay que tener en cuenta, y acá en este país, en primer lugar, que la pérdida de investidura y figuras similares no están desarrolladas por nuestras instituciones. Acá la Corte debería haber hablado hace mucho tiempo. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha sentado las bases de una figura similar que se aplica no interparte, sino a través de un Consejo de Estado, que es el que juzga la responsabilidad política de senadores y diputados, digamos, de ese país. Pasa lo mismo en otras latitudes, por ende esto no es una figura nueva. Pero dentro del Parlamento no se debate con pasión, no se debate con rigor doctrinario este tipo de cuestiones, entonces vale todo en este juego macabro. Y tenemos que tener en cuenta que la pérdida de investidura es juicio de responsabilidad política. Por ende, no podemos mezclarlo luego con el tema judicial. No importa cómo avance el tema judicial, porque eso va por otro andarivel, salvo cuando se aplica el inciso primero del artículo 201 que habla que una persona, sea senador o diputado, puede perder su investidura en el caso de que exista una sentencia firme a pena privativa de libertad. Solamente en ese inciso importa lo que dice la justicia. Cuando hablamos del inciso segundo, que es el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado, nosotros nos abstraemos del ámbito judicial y nos colocamos solamente en el ámbito político. Y ese ámbito político es el que debe discutir si ese senador o diputado en el ejercicio del cargo, porque este es un juicio de responsabilidad política para sancionar cuando un senador o diputado en el ejercicio del cargo usa indebidamente su influencia, ¿ok? Por eso es que cuesta un poco, y esta pregunta que realizan ustedes en la trilla, cuando vos le preguntás a la gente, ¿quieren que Miguel Cuevas pierda su investidura? Y la respuesta va a ser sí. Yo creo que solamente Miguel Cuevas es el único que habrá votado, porque seguramente que va a ser demoledora la encuesta, pero en este momento no existe causal. Puede sonar antipático lo que voy a decir, pero no existe causal para que Cuevas pierda su investidura. Pero ahí me da la sensación de que entras en una contradicción. Espera un no poco. entro en contradicción. Pero sí, porque recién mencionaste el artículo 201, el inciso 1 clarísimo. Sí se tiene en consideración la cuestión jurídica, que ahí en todo caso esperamos una condena. Y el inciso segundo, pero no. En el versículo segundo mencionaste los nombramientos, exacto, por ese lado, pero no por el tema de las instancias. Claro. Exactamente. No por el tema del allanamiento a sus instancias. Claro. Podíamos encontrarle la vuelta por el tema de los nombramientos, inclusive por el tema del asfalto frente a su estancia. Cuesta nomás reglamentar un artículo que debería arrojar luz para dar certeza jurídica y ciudadana y confiabilidad por parte de su órgano democrático cuando se produce esa reglamentación en una etapa de crisis. Y nos pasó, y Celso no me va a dejar mentir, con la reglamentación solamente de las formas, del reglamento, ni siquiera de las causales. No nos pusimos de acuerdo en la mayoría.
No nos pusimos de acuerdo en cuántos deberían ser las personas que presenten un pedido de pérdida de investidura. No nos pusimos de acuerdo en un montón de cuestiones que en este momento tampoco se mide la temperatura de los políticos tradicionales, de cuánta sensibilidad existe y cuánto hartazgo ciudadano. Lo de Miguel Cuevas es gravísimo. No se mandó al archivo, así que corrijo un poco lo que dijiste. Eso se quedó en el limbo, porque nadie se animó a rechazar. Porque todo el mundo sabe que si se llega a votar una cosa, yo creo que la presidencia de Miguel Cuevas fue la más nefasta que existió. No se metió en el orden del día. No se metió directamente en el orden del día, aludiendo que supuestamente la Comisión de Asuntos Constitucionales no dictaminó. Cuando en realidad la Comisión de Asuntos Constitucionales no tiene por qué dictaminar. ¿Por qué cómo le va a recomendar al plenario aprueben o rechacen cuando el voto de la confianza es un voto personalísimo? Si me siento o no representado por Miguel Cuevas. Ese fue el motivo por el cual desde la presentación la bancada del Partido Encuentro Nacional se ha retirado de mesa directiva. Porque con ese señor no se puede acordar nada, es un hombre desleal, es un tipo que cree que la Cámara de Diputados es suya y le pertenece, no respeta acuerdos y nos ha llevado a la debacle moral y ética a todos los componentes de la Cámara. Y este es un mensaje para Añetete. ¿No tiene pico un bicho un poquitito más acicalado? Eso es lo que nosotros lo estamos preguntándole. Y mañana Miguel Cuevas debería solicitar un permiso y hacer la sucesión que asuma el vicepresidente primero. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL naturalmente paraguaya. Continuamos en Caucruz y ya vamos a ver qué dicen los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter, @CaraOcruzPI. ¿Crees que ya existen causales para que el diputado Miguel Cuevas pierda su investidura? En un 93% la gente dijo que sí, 7% que no. Más de 200 personas están participando con nosotros. Vamos a ver Facebook, también casi similares los números, 95% que sí y solo 5% que no. Esto ya lo había adelantado la diputada Katia González y le quiero consultar, diputada, en caso que el presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, no dé ninguna explicación, haga caso omiso o la apliquen en Botabuy, como se dice, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué medidas se pueden impulsar? Y podemos reflotar el proyecto de declaración por el cual se declara, o sea que retiramos la confianza, ¿verdad? No existe ningún mecanismo, salvo que Celso me corrija, dentro del reglamento que nos habilite a nosotros a hacer una suerte, digamos, de cambio de presidencia de manera anticipada. No hay un juicio político, digamos, interpartes para quitarle a Cuevas de la presidencia. Pero eso no había ocurrido con Pedro Aliana y Hugo Velázquez. Sí, pero el año pasado. Ahí va a poder explicar más Celso que yo, no fue... Bueno, se reunió la mayoría. Lo que sucedió en el periodo legislativo pasado era que el periodo de elección de la mesa directiva era de un año, en un año. Pero después se había cambiado el reglamento. Okay. Después del segundo periodo, a los 2 años se cambió el reglamento y se llevó a 2 años y medio. 2 años y medio y 2 años y medio. Una vez nomás se iba a cambiar y ahí fue designado Hugo Velázquez como presidente de la Cámara de Diputados, y lo que pasó a último año se volvió a cambiar el reglamento y se volvió a llevar a 1 año el plazo para que Aliana fuera el presidente, lo que significa que la vía para poder llegar a esa situación es haciendo algunos ajustes al tema reglamentario, agregar algunos artículos y que contemple la posibilidad también del procedimiento para destituirle a un presidente para este tipo de situaciones, pero por ahora no está previsto esa cuestión. Ahora, diputado Kennedy, usted ha de entender perfectamente, porque es un hombre muy sencillo de andar por las calles de su ciudad,
que la gente tiene una rabia tremenda hacia los parlamentarios. Sí. Creería yo que hay una rabia más acentuada hacia los diputados. Esto se debe a los excesos de muchísimos años, también a la altivez equivocada de algunos indiciados de corrupción como Ibáñez, que tuvo el descaro de, por ejemplo, poner como funcionarios de la Cámara a todo su servicio doméstico. Nosotros le pagamos el servicio doméstico y encima le robamos otra vez plata a esos empleados domésticos que tenía. En fin, ¿cómo es la vida de un parlamentario hoy en día? Usted que es de Coronel Oviedo, sale tranquilo a las calles, la gente le reclama cosas, le tira cosas, no sé, le pregunto cómo es la vida de un parlamentario en el siglo XXI y con redes sociales. Bueno, yo les cuento que, y de paso le mando saludos, hoy en la mañana estaba de reunión con un grupo de personas por el tema de Ñane Energía que me pidieron ir a explicar en la ciudad de Caguazú. Y nos falta ahí en esa reunión que ya empieza a saltar de los privilegios que habitualmente tienen los parlamentarios, que es el primer cuestionamiento serio que tienen. Y bueno, hay un analista político, amigo mío, que siempre decía, no voy a citar su nombre por las dudas, siempre él decía de que en un país de corrupto donde hay mucha impunidad, todo el mundo es sospechoso. Entonces basta con que a uno de alguna manera se le involucre, se le invente una causa y todo el mundo ya lo sentencia culpable de una situación determinada. Por eso el Estado de Derecho en este momento, para el caso de los diputados, es muy difícil también finalmente de aplicarlo, pero es culpable desde la primera, desde el momento que a uno se le acusa de algo, ¿verdad? Y eso no es finalmente también el procedimiento ideal para hacer justicia sobre ciertas causas. El caso de lo que había mencionado la diputada Katia, con quien nosotros muchas veces debatimos en muchos proyectos políticos, ella es muy buena abogada y yo soy una persona que uso muy bien el sentido común. Y leo mucho el tema de las leyes, porque no soy abogado para poder hacer bien mi trabajo. El tema de las mayorías, por ejemplo, y hay otros colegas también que me habían dicho, me dice, ¿cómo es que mayoría simple? Que es lo que nosotros quisimos poner en el tema de las pérdidas de investidura, pero con mayoría simple, 41 del quórum, mayoría simple, 21 personas puede destituir a un colega. Y le dije yo, y eso se necesita 21, le dije yo, porque este es un juzgamiento político que no tiene una base muy cierta cuando vamos a hablar de uso indebido de influencia, que es un tema bastante intangible, al igual que el juicio. Y amplio, al igual que el juicio político del presidente de la República, que dice mal desempeño de funciones, ¿verdad? Entonces 21 le dije yo. Pero cuando está bien definido jurídicamente cuál es el delito y cuál es la condena, como es el caso de los delitos que se administran en el Poder Judicial, desde el punto de vista jurisdiccional, entonces yo le digo, son solamente 3 jueces y 2 le puede enviar a un tipo el resto de su vida casi en la cárcel, le digo, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no tendríamos 21? Si fuéramos ciudadanos responsables y honorables, como nos indican la responsabilidad política cuando somos, como 21 personas no va a poder estar en condiciones de decidir razonablemente de que una persona ya no goza de la honorabilidad requerida para seguir siendo parlamentario y pueda ser destituido? Pero son cosas que siempre se discute y la mayoría es lo que define, y por justamente esa situación de incertidumbre, de mucha subjetividad y probablemente también de muchos contaminantes que hay en el escenario actual, porque estamos pasando de una situación política de la dictadura a la época de la democracia y estamos aprendiendo, entonces seguimos bastante desde el punto de vista de las incertidumbres para aplicar estas cuestiones, y hay muchas discusiones, debates, cambios de posicionamiento, etcétera, que hace muy difícil que se pueda hacer justicia respecto a la conducta de los colegas parlamentarios finalmente, ¿verdad? Y más todavía cuando se trata del presidente de la Cámara, que tiene un poder, tiene mucha influencia, más que nosotros, y su influencia incluso no solamente repercute en el interior de la Cámara de Diputados, sino repercute también en el poder ejecutivo por el hecho de que forma parte de un gobierno y es oficialista en este momento. Claro, no es aparte categórico que tiene el respaldo y del propio presidente de la República, ¿verdad? Mario Abdo Benítez, eso no hay ninguna duda. Nosotros reducimos en estos momentos el tema a Cuevas. ¿Por qué pasa Portillo, Rivas? Tienen casos, por Portillo por ejemplo no hay ni una sola diferencia con el caso OGD, yo no sé qué sigue haciendo
él en la Cámara de Diputados, yo no sé si hay una especie allí de, pues, es colega del diputado Kennedy, pero... Correlí, ¿verdad? Pero ¿por qué con uno se actúa de otra manera y qué pasó en Portillo? Nos preguntamos. Bueno, en realidad habría que interpelarle más que a la multibancada al resto, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo coincido un poco con Celso en el sentido, ¿verdad?, que sería muy lindo que las personas cuando emitan su voto realmente lo hagan con responsabilidad, con honorabilidad, con valor, con explicación, con doctrina. Pero hoy tenemos que nosotros permanentemente violamos, porque se dice por mandato de mi bancada. Imagínense, la Constitución Nacional dice que no existe mandato imperativo. Y en la Cámara, permanentemente la gente levanta la mano y dice por mandato de mi bancada o por mandato de mi partido. Ahí surge, ¿por qué no Portillo? ¿Por qué no el desafuero de Rivas? Porque realmente se mueven en algunos casos por bancada. Entonces hay que romper eso. Nosotros somos en la multibancada, mira, 15 personas, a lo mejor 20 si nos unimos con la bancada de Celso, ¿verdad? Pero después no pasamos, son 60 que normalmente actúan en una línea, ¿verdad? Hay un temor al efecto dominó que dicen. Yo creo que hay un temor de un efecto dominó, ¿verdad? No creo que Portillo sea precisamente blindado por la mayoría, sino que cae Portillo y tendría que, por una lógica, también ser sometido Tomás Rivas, que es miembro del Rivas no hizo lo mismo que Ibáñez. Sí. Hizo más o menos algo similar aparentemente, ¿verdad? O sea que según las publicaciones periodísticas, ese es, ¿verdad? Ahora habría que analizar un poco cómo está el avance de la carpeta fiscal, ¿verdad? Ver un poquitito las pruebas que hoy existen, ¿verdad? Y hay que decirle a la ciudadanía que la Cámara de Diputados hasta hoy a ningún miembro le ha sacado la investidura, porque lo de Ibáñez fracasó. Lo de Ibáñez fracasó, él renuncia. Ellos tratan, nosotros estábamos juntando las firmas justamente para la pérdida de investidura, no llegábamos todavía a 20 cuando eso estaba todavía vigente, la famosa ley de autoblindaje que nosotros recibimos esa ley y eran 20 personas las que tenían que firmar. Ahora, Katia, perdóname que te tutee así. No, por favor. Quiero tu opinión jurídica allí, después se puede unir el diputado Kennedy. Ibáñez no fue condenado. No, Ibáñez en realidad tuvo, él sí fue condenado porque él tuvo una suspensión a prueba de la ejecución de la condena. No tuvo una suspensión del procedimiento como el caso Busarqui. Si estás haciendo un paralelismo con los dos casos, sí, ¿verdad? estoy haciendo. Entonces, lo de Busarqui nunca se estudió el fondo de la cuestión, porque directamente se suspendió el procedimiento. Lo de Ibáñez sí hubo. ¿Cuál es la figura? ¿Fue la figura de Ibáñez? Suspensión a prueba de la ejecución de la condena. ¿Está? A cambio de resarcir materialmente el daño. Pero no solamente eso. En lo de Ibáñez, nosotros no le juzgamos o no propusimos el juzgamiento por la sentencia, que es el inciso primero. Sí. Propusimos el juzgamiento por el uso indebido de influencia. Porque el inciso 2 del artículo 201. Nosotros no tocamos luego la parte si fue, si él reconoció el hecho. Si el uso indebido de influencia. Esa es la parte sumamente interesante que deberían de conocer mejor las personas para tratar de interpretar las responsabilidades que nosotros tenemos en la Cámara. La Constitución dice por dos razones fundamentales que uno puede perder su investidura y por una razón que uno no puede perder su investidura dentro del artículo 201, ¿verdad? Sí. Puede perderla por el uso indebido de influencia, eso en primer lugar admite de que los parlamentarios tenemos influencia y de hecho el poder se entiende que es justamente para tener influencia, ¿verdad? Pero el uso indebido sí está penado y no está bien tipificado, eso es lo que yo le decía, es subjetivo, por eso se hace un juicio político. A ver. Celso, hagamos un juego. ¿Qué tan subjetivo? Yo le voy a hacer unas preguntas. Sí. Por ejemplo, usted, Celso Kennedy, diputado, llama al ministro de Agricultura, Lichi, y le dice, yo quiero que me nombre 2 personas acá en Caguazú en el crédito agrícola habilitación. ¿Eso es debido o indebido? ¿Violando la ley? Violando la ley, así nombramiento directo. Uso indebido. Entonces se le puede rajar a un parlamentario solamente por eso. Pero es un tema muy sensible. Ahí tenés los abogados, los parlamentarios que siguen ejerciendo la profesión. ¿Qué pasa de abogado? Como Katia. Yo no ejerzo. Yo no ejerzo. ¿Qué pasa si uno va a hablar por un cliente suyo con un magistrado, con un fiscal, el tema, con un ministro de Corte? El tema del nombramiento de gente por una cosa tan común, ¿verdad? Llamar, recategorizan a fulano, ¿verdad? Esos son usos indebidos de influencia, ahora, porque están los canales correspondientes para hacer lo correcto.
Ahora, el parlamentario usa bien su influencia cuando llama a reclamar sobre una persona que está cometiéndosele una injusticia. ¿Por qué? Porque nosotros también como parlamentarios tenemos la responsabilidad de vigilar por el cumplimiento de Ese lo tema, que está establecido. el tema O que por dijiste- ejemplo, hay un estado de emergencia y yo le llamo al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y le digo, mira, acá la situación es caótica, ¿qué usted está haciendo? Le pedimos, por ejemplo, una rendición de cuentas. Estamos intentando Eso es incluir, debido. y eso es debido, Sí. ¿verdad? Porque estamos abogando por un grupo de ciudadanos que a lo mejor llegó hasta nuestro despacho Pero a contarnos. por para eso- puntualizar nomás el tema que dijo... Si me permiten, Sí. ahí es donde lo que yo quiero llegar a comparar las situaciones de los parlamentarios, porque sobre el caso de Ibáñez, finalmente su uso indebido de influencia es lo que finalmente debería de hacerlo perder su investidura. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque los Renunció. votos. Los votos hubo voto. no hubo voto. No hubo voto. Pero debió ser por el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado porque él admitió el hecho. Y ahí está probado de que A efectivamente lo mejor ocurrió. en su prontuario Ahora, no dice culpable, pero él Sí. admitió el hecho del uso indebido de influencia como Pero- parlamentario. No, pero ahí está la discusión Pero que el se dio tema- con Busarqui, ahí está pero la el discusión tema- que se dio, bueno, pero el otro suspensión tema- condicional de el procedimiento, otro lo que tema tuvo que Ibáñez. es la razón para perder la investidura, que es la condena. Eso requiere otro proceso y un finiquito. Por eso yo digo, el tribunal que da una sentencia a un parlamentario no solamente debería de comunicar a la Corte Suprema de Justicia Sino a la la condena, sino también debe Al Parlamento. comunicar al Parlamento Nacional, fulano de tal está sentenciado con esta Así. condena, y entonces no se necesita debatir en el Congreso Ahí si se él tiene que activa perder, Pero Celso, simplemente un se ratito, convoca. Pero Katia, abogados lo condenaron en primera instancia, todavía tiene otras... Pero a él no lo sacaron por la condena, No, lo ya quitaron por sé, el pero, uso. Pero quiero que me expliquen nomás como parlamentaria el inciso primero del artículo 201. Y el La inciso condena tiene que ser firme, así. Sí. Y eso es Entonces, por ahí- cualquier hecho punible. Por cualquier hecho punible, porque no discrimina. Siempre que sea pena privativa de libertad. Puede ser, por ejemplo, y ahí entramos otra vez en un ámbito bastante sinuoso, porque puede ser un homicidio culposo, por ejemplo. Porque- Accidente de tránsito. Claro, Ah. puede ser, porque dice condena a pena privativa de Pero, libertad. pero la gente ya no se va preso por eso. No, obviamente, pero ponele que se dé. Si hay ¿verdad? dos fiscales que están en sus cargos y mataron gente. Y realmente hoy, ¿cómo funciona el Poder Judicial? En 5 años no vamos a tener una sentencia firme. Ok. Caso Carlos Núñez, por ejemplo, que pasaron años y años, finalmente está sobreseído Se el colega. extinguió la Ustedes. causa. Así es, se extinguió por el Ah, paso del no fue tiempo. sobreseído. No, la consecuencia de la extinción es el sobreseimiento. ¡Hala, qué lindo eso! Automáticamente cuando el Estado O sea, no y su puedo poder decirle culpable a él. punitivo no pudo cumplir el plazo legal, porque nadie puede estar sometido eternamente a un dilema judicial. Entonces, el paso del tiempo hace que uno se beneficie con la extinción de la acción y por ende un sobreseimiento definitivo, con la expresa aclaración de que eso no afecta a tu buen nombre y reputación. Ahí es donde yo me sigo perdiendo. Entiendo el fondo, ¿verdad? Pero cuando haces esa separación del inciso 1 y el inciso 2 del 201, insisto más con el caso que ahora fue tan debatido. El caso Busarqui, ¿verdad? Y el caso José María Ibáñez. La misma historia. José María Ibáñez, suspensión condicional Pero no del fue la misma procedimiento. causal, pues. ¿Qué invocó Riera? Riera invocó una sentencia firme. Y no tomó el pelo por lo menos a todos los abogados, porque él habló de que ahí había sentencia y ahí no había sentencia, había un auto interlocutorio. Y en el caso Y el de Ibáñez, auto ¿qué hubo? interlocutorio, en el caso de Ibáñez nosotros lo juzgamos no por la sentencia, lo juzgamos por el uso indebido de influencia. Nosotros desconocimos Claro. cómo está el tema judicial, ni nos importó. Nosotros dijimos acá hubo un diputado claro de lo que de- usó... lo de Busarqui, Torres. Lo de Busarqui no. ¿Qué pasa? En todo caso, Riera tenía que haber hilado más fino, porque él en su retórica, él mezcla todo. Él habla de uso indebido de influencias, de Al fondos final es del una cuestión MOPC, de un montón de argumentó nomás. cosas. Entonces, ¿cómo argumentó nomás el problema? Si No, hubiese argumentado ¿cómo- bien, corría. cómo subsumió, cómo encuadró la conducta? Ese fue el problema. O sea, que acá nosotros tenemos también gente que no podemos bastardear la figura, tenemos que hacer un poco de un mínimo de rigor. No puede ser un tropel, porque yo les cuento que yo no termino mi periodo si es así, ¿verdad? Se Espera, ponen un de acuerdo ratito, 21 Katia. personas y salgo ¿Me yo. permitís ¿verdad? un Sobre el segundo? caso de Busarqui. Celso, el caso Sí. de Busarqui, vos que sos liberal y vivís en la misma ciudad que Sí. él. Yo
diría que lo de Busarqui debió dejarse que termine el proceso judicial que se le sigue, porque ahí hay una diferencia clara y contundente respecto al tema de Ibáñez, en el sentido de que Busarqui, no era... al senador Busarqui se le acusó, o sea, se le quiso destituir porque en teoría admitió el hecho de haber falsificado la firma, pero es dentro de un proceso judicial garantizados también a él, de que él puede usar lo que mejor le conviene desde el punto de vista de la defensa de su derecho. Ese es mi punto de vista. Pero son dos procesos distintos, diputado. Y en el otro caso está probado y admitido de que él usó su influencia no para defenderse él, sino para corromper el sistema, para poder hacerle pagar al Estado paraguayo por funcionario que él tiene, y admitió que él efectivamente lo hizo. O sea, son dos cuestiones diferentes. Yo creo que desde el punto de vista jurídico a lo mejor necesitaría un poco más de asesoramiento de ese tema de que es un documento público, etcétera, etcétera. Pero sabemos muy bien que en el proceso judicial, y eso va a aclarar mejor seguramente acá la doctora Katia, la persona tiene el derecho de hacerse representar, inclusive para defenderse por abogado, y encaminar para que él pueda no producir pruebas en su contra. Está garantizado, esa es la Constitución Nacional, y él dentro de ese ejercicio lo que hizo entonces me parece a mí que no se puede considerarlo uso indebido de influencia, y si vamos a aplicar el otro inciso que es el tema de las condenas firmes, él no tiene ninguna condena sobre eso. Ese es pero admito también que eso se discutió en la otra cámara, y que nosotros no tenemos acceso a los documentos completos como para interpretarlo a cabalidad, ¿verdad? Yo le escuché a Riera, ¿verdad? Ellos encuadraron mal. Yo creo que eventualmente, si ellos querían tratar y abordar seriamente la pérdida de investidura de Busarquis, tendrían que haber encontrado alguna forma de probar más bien durante su gestión, no este tema del certificado de salud. Porque ahí no encajaba la figura. Y iba realmente a ser una cacería de brujas. Nos puede gustar o no gustar. Podemos criticarle al partido político que nuevamente pone a figuras que no tienen la solvencia moral y ética para representar a un poder del Estado. Discúlpame también, Katy, hay que aclarar, el proceso judicial que lleva no es en el ejercicio de la función parlamentaria. Así mismo. Él era un ciudadano, era en junio del año 2017, cuando él todavía ni siquiera era candidato. O sea, ¿qué pasa si mañana a mí un cliente, Dios me libre, ¿verdad? Y me guardia, que un cliente diga, no sé, habla con el Partido Colorado, mira, esta chica ya lo está jodiendo demasiado, y Paz me hace una denuncia por cobro indebido de honorario o porque no le representé bien en el juicio, en mi época de abogada? Eso no es una causal para que hoy me quite la investidura, salvo que exista una condena. En todo caso, no tuvo que haber sido candidato. Y mientras dure la condena, dice la inhabilidad. Claro, candidato no pudo haber sido. Pero y nadie supo. Bueno, nadie ¿quién pilló subsanó? Bueno, a ver. No se impugnó, y el TSJE, que es una guarida de forajidos y delincuentes, Así luego. no hace tampoco una depuración correcta de Ahí las tenés el listas. ejemplo. Ahí está el ejemplo. Porque el TSJE debería garantizar a favor del pueblo paraguayo que, aunque no se impugne, ellos hagan el control de quienes están habilitados y quienes no. Porque para eso reciben millones y millones de guaraníes de presupuesto público. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Bueno, nos vamos. Antes, una aclaración. Me escribe acá un diputado, abogado, no voy a decir el nombre, no me digas, no me preguntes después. Dice, Dios mío, Ibáñez fue sometido a una suspensión condicional del procedimiento. Sí, es lo que dijimos. Pero Katia dice otra cosa. No tiene condena. Es más, si cumple todo. No, lo es que un todo santo. va a él. terminar sobreseído. Sí, él es un santo. No es un santo. ¿Pero qué hizo él? Cuando fue diputado, contrató con dinero público. Pero eso no está en discusión. No está mal, no es Dios mío. Dios mío es el que le defiende a Iván. Pero ese no está. Sé, tu abogado. No, un diputado. Eso no está en la discusión. El punto es cómo con uno se aplica un criterio y con otro criterio. Eso no es otro criterio, Jorge. Lo de Busarqui fue por una condena que nunca se demostró que hubo. Lo de Ibáñez nosotros lo sometimos y perdimos, entre comillas, ¿verdad? Decirle un poco a tu diputado que perdimos. Pero porque él termina ¿por qué renunciando. una condena que nunca se demostró que hubo? ¿Cómo que no hay una SD? No hay una SD. ¿Cómo se quitan las condenas? Pero no importa. Claro, pero para acogerte a la figura
de la suspensión condicional del procedimiento. Pero eso no dice la Constitución. Necesariamente tenés que Vamos a la admitir pausa, el delito, si no, no te dan esa figura. Yo entiendo esa parte. Y Entiendo Yo también. estoy a favor de Busarqui. Y yo no estoy a favor de Busarqui, así que no me Yo sí. hagan No, yo no hablar a estoy su a favor de favor. nadie, Estoy yo sí, pero estoy ¿por a qué? favor de la Constitución y de que tenemos la responsabilidad, los diputados y senadores, reunirnos y legislar esta figura que hoy, digamos, se ha convertido en el desprestigio, porque justamente polariza. Si estuviese bien claro que un auto interlocutorio no podría ser invocado, entonces hoy no tendríamos este desmadre. O al revés, si estuviese bien claro que un auto interlocutorio sería equiparable a una condena, que puede ser también, porque finalmente la ley. Y si tuviéramos una Corte Suprema de Justicia que sea capaz, como en otros países se ha hecho, de hablar sobre esta figura, de arrojar luz, que es lo que tenemos que como último intérprete de la Constitución. Hoy es cualquier bulebú con soda, no hay ninguna garantía. Las cámaras se manejan de una manera absolutamente primaria y visceral. Cualquier cosa sale, cualquier cosa se expulsa. Yo tengo mayoría, alzo mi mano y san se acabó. Ahí, así puedo mismo. condenar a muerte a alguien. Hoy tenés un senador Mau, por ejemplo. Ahí está. O dos, en realidad. Gracias, diputada, muy amable. Diputada, muchas gracias. Muchas Nosotros gracias a vamos a la pausa, a la vuelta hablamos. Espera por un rato. Crisis Antes de la pausa. económica. Busarqui te está llamando. Sí, pausa, ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL, naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a cerrar la encuesta que habilitamos sobre nuestro primer tema, la pérdida de investidura. Vamos a mirar nuevamente qué opina la gente a través de la cuenta de Twitter. ¿Crees que ya existen causales para que el diputado Miguel Cuevas pierda su investidura? En un 94% la gente dijo que sí y 6% que no. Esto en Twitter. Vamos a ver también en Facebook la misma consulta. ¿Y qué es lo que sostienen? 96% que sí, ya hay causales para que Miguel Cuevas pierda su investidura y solamente 4% que no. Hacemos un cierre a este tema y vamos a hablar de un asunto económico que preocupa a toda la ciudadanía paraguaya. Subieron los combustibles, también subió el pasaje, sube el dólar también desde SEDECO, la Secretaría de Defensa del Consumidor, informaban que el 70% de los productos de la canasta básica familiar sufrieron un incremento que en algunos casos superan el 30 y el 40%. Por otra parte, ante esta realidad, las centrales sindicales están pidiendo un reajuste de los salarios, no solamente del salario mínimo, de 700.000 guaraníes, y esto para recuperar el poder adquisitivo que se fue perdiendo desde 1989. Pero en tanto hay una realidad también que se observa desde diversos sectores, especialistas y medios internacionales que destacan la receta del Paraguay para detener la inflación y también para sostener un crecimiento económico que ronda entre el 4 y el 5%. Pero a continuación tenemos un material sobre estos temas. La suba del dólar, la suba de los combustibles, posteriormente el incremento del pasaje del transporte público y el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, más la desaceleración económica, son factores que golpean a la ciudadanía paraguaya y más aún a quienes perciben el salario mínimo, que es de 2.112.562 guaraníes desde julio del año pasado. Centrales sindicales exigen el reajuste no solo del salario mínimo, sino del sueldo de todos los trabajadores. El planteamiento es de un aumento de 700.000 guaraníes para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1989. Otra propuesta es la de un incremento de 1 millón de guaraníes, pero de forma fraccionada. Rechazan completamente el aumento que plantearía la Comisión Nacional de Salario Mínimo, pues la inflación medida por el Banco Central del Paraguay no supera 4% desde junio del 2018 a abril de este año, ya que con este número el aumento del salario mínimo
ni siquiera representaría 100.000 guaraníes. Sin embargo, existe otra realidad observada por especialistas e incluso por medios internacionales, los que destacan el control de la inflación y el crecimiento económico sostenido en Paraguay. Paraguay viene creciendo a paso firme en los últimos años, entre un 4 y un 5% anual. Si bien este año se va a desacelerar ese crecimiento, siguen las perspectivas positivas para esta economía que despierta la atención del mundo entero. Y además, un dato importante para los argentinos, lograron domar a ese gran fantasma, ese gran monstruo que es la inflación. Para muestra basta solo un botón. En abril registraron una inflación del 0,3%, un 1% acumulado en lo que va del año y un 0,1% menos que el mismo periodo del año anterior. Pese a estas apreciaciones positivas, existen realidades que siguen preocupando, como que el desempleo afecta a más de 180.000 personas en edad de trabajo y son 1.650.514 las personas con empleo informal, según datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Además, Paraguay cuenta con 1.679.000 personas en situación de pobreza y 335.000 personas en pobreza extrema, siendo las familias rurales las más afectadas. Tenemos una pregunta para ustedes en el Twitter, @CaraoCruzPI, que dice: ¿a qué crees que se debe la crisis económica? Situación de Brasil y Argentina, mal gestión de Mario Abdo Benítez. Los comentarios también queremos saber qué están pensando a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia. Alberto Acosta Garbarino, presidente de DENDE, Fundación Desarrollo en Democracia. Sí. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Clary? También, Víctor. Es un placer estar con ustedes para hablar de este tema tan de actualidad. Absolutamente. Es muy catastrófico ya hoy hablar de crisis. Ustedes los economistas usan otro término que yo decía, es un eufemismo porque en la calle vos hablas y todo el mundo te habla de miseria, no hay plata, pero dicen desaceleración, bajón. ¿Cómo se explica eso? Bueno, mira, nosotros en la Fundación hace tiempo que veníamos alertando un poco de que los años anteriores, de 2003 hasta el 2014, 2015, fueron años excepcionales para toda América Latina, para toda América del Sur sobre todo. Se dieron circunstancias extraordinarias. China creciendo, los commodities por las nubes, la soja que estaba en $180 la tonelada pasó a casi $600 la tonelada. El petróleo que estaba en 14 pasó a 140. O sea, condiciones excepcionales en materia de precios de exportación y también condiciones excepcionales en materia de tasas de interés. Estados Unidos bajó las tasas a casi el 0% y venían los capitales para acá masivamente. Bueno, en esa situación todos los países crecieron. Como decía un amigo mío en Argentina, estamos haciendo todo mal, pero igual nos va muy bien. Hasta lo que hicieron todo mal le fue bien. En ese periodo le fue bien a Argentina, le fue bien a Brasil, le fue bien a Venezuela. Todos crecieron, ¿verdad? Esa situación, ese regalo que nos dio el mundo, en ese momento, en ese periodo, se acabó. Se acabó lentamente a partir del 2015, 2016, y hoy ya se siente con mucha fuerza que ese escenario tan favorable terminó. Entonces, era previsible que Paraguay, eso estaba proyectado por la Fundación, hizo unas proyecciones sobre la economía, sobre el PIB potencial de Paraguay. El PIB antes del boom era de 2%, el potencial de crecimiento de Paraguay. Cuando vino el boom fuimos al 5%. Y ahora vamos a ir bajando, no al 2% por suerte, pero en torno al 3,5%, 3,7% aproximadamente, ¿verdad? Eso es lo natural, porque se acabaron esos motores que eran los que nos llevaban para arriba. Y bueno, a esta situación estructural, porque esto ya es para siempre, por lo menos para los próximos años, se ha sumado este año una serie de factores coyunturales, todos negativos, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, la sequía afectó muchísimo la producción agrícola. La soja tiene una caída que algunos estiman en un 20-25% de menos producción, de unos 10 millones a cerca de 8 millones. Eso significa menos transporte de carga, menos combustible para los camiones, menos para toda la cadena prácticamente, ¿verdad?
Se le suma a esa situación de caída de la producción por la sequía, también la caída del precio. La soja se desplomó en los últimos 2-3 meses, se desplomó de 3.40 a 3.50 que estaba en 600 en la época del boom. Ya vino cayendo a 400, 350 y en los últimos meses prácticamente llegó a menos de 300, 290. O sea, una caída de precio con caída de producción. Eso golpea al principal motor de Paraguay, que es el sector agrícola, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el otro tema, el otro frente de problema es el tema del comercio de frontera. Argentina... La triangulación. La triangulación, o sea, el comercio en Encarnación, en Ciudad del Este, en Salto del Guairá, en Pedro Juan. La frontera con Argentina prácticamente cayó casi en un 60%, el volumen comercial, ¿verdad? A partir de mayo, cuando viene la devaluación del peso, el dólar sube de 18, 19 dólares casi al 40, prácticamente desapareció el comercio con los argentinos. Eso afectó mucho a Encarnación, es el más afectado directamente, y también afectó mucho a Asunción. Yo tengo cifras de las tarjetas de crédito, el volumen de extranjeros comprando en Asunción cayó un 25%. Y otra vez está muy concentrado mejor en los shopping, en ciertos lugares, ¿verdad? Que es donde se siente la crisis. Entonces, caída de la soja, problema con Argentina muy fuerte. Brasil, que todo el mundo esperaba que comience a levantar después del triunfo de Bolsonaro. Estos primeros meses hay una gran desilusión en Brasil. La popularidad de Bolsonaro se ha desplomado también. Muy rápido. Y muy rápido. 5 meses. En 3-4 meses. Ya en marzo, abril ya estaba, prácticamente había perdido casi 20 puntos. ¿verdad? Sí. Y no se ve que la reforma que Brasil necesita urgentemente. Yo estuve la semana pasada en Brasil, lo escuché al ministro Guedes decir, estamos ante un abismo fiscal que si no se aprueban ciertas cosas, Brasil podría entrar en cesación de pago, ¿verdad? Entonces, y no se ve que no tiene mayoría Bolsonaro en el Congreso, ¿verdad? Y tampoco está haciendo mucho para construir mayoría. Se está peleando con toda la clase política. Entonces, en esa situación uno dice, ¿cómo va a conseguir que se aprueben las reformas, ¿verdad? Ahora, don Alberto, Sí. quiero interrumpir para seguir con su explicación. ¿Hay algo que endilgarle a este gobierno actual sobre la situación económica? Yo creo que no, ¿verdad? Realmente no tiene mucho que hacer, son todos shocks externos, somos un país muy pequeño, un país el PIB de Paraguay es 40.000 millones de dólares, el de Uruguay es casi 60-70.000, Uruguay es más grande que Paraguay en economía, Argentina está casi en 600.000, o sea que es 10 veces Paraguay. Y Brasil es 2.400.000, es 4 veces Argentina, otra vez Brasil. O sea, somos un país muy pequeño y estamos al lado yo diría, y voy a decir, por ahí se van a molestar mis amigos argentinos y brasileños, sobre todo los argentinos, estamos al lado de los dos países más irresponsables del mundo en materia macroeconómica. Han sido históricamente, sobre todo Argentina, ¿verdad? Sí. El país más irresponsable. Lamentablemente, ojalá pudiéramos cambiar diríamos, esta buena política económica por una mejor ubicación geográfica, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Entonces, sobre el punto, Alberto, antes de ir con el sindicalista, cuando decís, esta pregunta, siguiendo un poco la pregunta de Clary, que no hay responsabilidad directa, porque hace una descripción de la situación coyuntural, digamos, principalmente en nuestros vecinos, pero hay un dato parece también real que solemos hablar no digo contigo, pero con otros economistas que dicen la influencia que tiene, por ejemplo, el Estado como comprador, y eso cómo hace que se dinamice la economía. Eso por un lado. Y por otro lado, estos números que vemos de bajísima ejecución presupuestaria en algunos ministerios, un ministerio clave, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, allí, inclusive hace 8 días, el propio ministro de Hacienda acá nos decía, nosotros tenemos un tirón de orejas con todos esos ministros de baja ejecución presupuestaria. Y sabemos, y eso está demostrado, que cuando las obras públicas se dinamizan, MOPC inyecta dinero, todo lo que eso mueve. Yo lo que te puedo decir en eso, tenés razón, Jorge, y realmente hay una demora, hay una justificación de ellos de que el tema de la lluvia demoró, pero realmente hay una demora en la ejecución presupuestaria. Pero lo que sí hay que decirlo bien claramente a la teleaudiencia, ¿verdad? Es que el impacto que puede tener esa, por más que entre a funcionar, y nosotros estamos calculando, ya te anticipo un poquito, nosotros estamos calculando, cuando se hizo la estimación del PIB en diciembre, el Banco Central habló de 4%.
el crecimiento del PIB. Casi todos los analistas hablaban entre 4 y 3,7%. Dende estimó 3%. Y hoy estamos revisando a la baja en torno a 2,5%. 2,5%. Dependiendo de lo que haga el Estado, podemos llegar a, si no hace nada o hace poco, podría ser 1,5% eventualmente. ¿De qué depende que sea 2,5%? Y depende de las obras públicas. La ruta 2 y 7, hay muchas inversiones que tiene que hacer la ANDE, que tiene que hacer en la parte también de viviendas, los 2 puentes con Brasil, la ruta Carmelo Peralta, Loma Plata. O sea, hay varias cosas que si se acelera la ejecución nos va a llevar al 2,5 más o menos, ¿verdad? Por debajo del 3, ¿verdad? Que dado esta serie de shock externos, evidentemente hasta ahí puede llegar el Estado. Si le pedimos que haga más, ¿qué es lo que le pediríamos que haga más? Que se endeude más y que aumente el déficit fiscal. Y ahí vamos a poner, eso hizo Brasil, eso hizo Argentina cuando vino la caída del super boom de los commodities. Eso hizo Dilma en Brasil y llevó a Brasil a la situación que llevó hoy. Pero por lo menos ahí lo que se reclama es que nosotros hagamos nuestra parte. Yo siempre Sí, uso... sí. La parte de ejecución describiste que antes estábamos viento a favor, hoy tenemos viento en contra, pues preparémonos para viento en contra, señor, ¿verdad? Sí, señor, yo creo que sí. Y lo que puede hacer el Estado es ejecutar lo que hoy está presupuestado y tiene recursos para hacerlo, ¿verdad? Ya es un tema de ejecución solamente. Yo creo que tiene razón el ministro López Benigno, ¿verdad? Que hay que dar un estirón de oreja a toda la gente, no solamente a MOPC. Hay varios que tienen que ejecutar inversiones y que tienen que acelerar en este segundo semestre si queremos paliar en algo esta frenada que viene de todos estos shocks que están mencionando. Frenada nomás, no estamos en crisis. No estamos en recesión, o sea, la economía va a seguir creciendo. Se habla de 2,5%, es poquísimo, pero el crecimiento producto de la caída del sector agrícola, pero el sector industrial y el sector servicios siguen creciendo, ¿verdad? Siguen creciendo. En promedio vamos a crecer 2,5%. Bueno, enseguida seguimos con don Alberto Acosta Garbarino. Nos vamos hasta el lado de los trabajadores. Está Víctor Isfrán aquí, secretario de Relaciones de la Central Unitaria de Trabajadores. Víctor, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Clary. Buenas noches, Jorge. Bueno, Alberto. una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Cartes para con los trabajadores, desde mi punto de vista, es la automatización del salario mínimo, de la revisión anual y no esperar, por ejemplo, a 2 dígitos de inflación para que nos aumenten el salario mínimo legal vigente. Estamos precisamente en los tiempos en que el Ministerio del Trabajo tiene que elevar informes después de recibir precisamente informes también sobre la inflación, y el 30 de junio el Poder Ejecutivo decir, bueno, sube el salario mínimo legal. No sé si 2%, 3%, 4%, a lo mejor es 1% nomás, pero eso es ley y es automático, Víctor. Efectivamente, creo que un logro importante fue la modificación del código en cuanto a la automatización del ajuste salarial. Artículo 255, si mal no Exacto, recuerdo. y me siento comprometido porque fui uno de los que trabajó bastante con el sector empresarial en ese punto y realmente pudimos conseguir también el apoyo de ellos para llevar adelante, y lógicamente el gobierno apoyó fuertemente ese tema. Efectivamente estamos en este tiempo y nos vemos ante esta situación difícil. Ahora hay una cuestión que es importante que ustedes conozcan. En aquella época, cuando discutimos este tema particularmente, estaba al frente de la Unión Industrial Paraguaya el ingeniero Felipo, que fue una de las personas con quienes trabajamos bastante este tema. Y veíamos con tranquilidad en ese momento, por la situación económica existente, de que era positivo para el trabajador tener el ajuste en el momento preciso, y para las empresas también previsionar efectivamente sus costos anualmente, ya teniendo en cuenta las posibilidades de inflación del año y todo eso. Pero así también nosotros hablamos en aquel momento de que si situaciones fuera de los controles normales, o por hablar en términos más concretos de porcentajes que superan ampliamente la realidad económica, tendrían también que considerarse otro tipo de medidas. Eso también, si bien no está escrito en la ley, fue considerado y discutido en su momento, porque se puede dar, como se está dando en este momento, una situación
bastante complicada, ¿verdad? Una caída del poder adquisitivo del guaraní del 25%, la suba irrefrenable del dólar, la suba del pasaje, la suba del combustible, planteamiento de una reforma tributaria que en caso de tener respuesta por parte del Parlamento, a quien le afectaría sería otra vez al trabajador, porque los empresarios evidentemente van a transferir a sus costos esos incrementos que se produzcan, y nuevamente el sector trabajador va a ser el que sostenga o asimile, digamos, esos costos. Entonces, nos parece que es un momento preciso para hacer un análisis serio de la cuestión. Realmente la ley no habla de la inflación, ¿verdad? Habla de la variación del costo de vida. Y ese es un sobre tema, datos oficiales, Víctor, ¿verdad? Sobre datos oficiales. Ese es un tema muy concreto y muy fundamental. El Banco Central no informa ese dato. Es reticente a dar ese dato. Pero está obligado por ley a hacerlo. Está obligado a dar, pero no quiere, no tiene la voluntad política para hacerlo. Lo que el Banco Central informa es el índice de inflación, que es otra cosa. Que es otra cosa. El índice mensual que presenta el Banco Central del Paraguay es un instrumento en donde se evalúan los costos de la ciudadanía en general en cuanto a sus hábitos de consumo, las variaciones que tiene. Evidentemente, y disculpe que use un ejemplo, el consumo que Alberto Acosta tenga es muy diferente al consumo de Víctor Ifrán, por ejemplo, por decirlo, ¿verdad? Creemos. Claro, hablamos simplemente no Alberto Acosta en particular, sino la representación de un empresario a un trabajador, ¿verdad? Una persona que gana salario mínimo no va a estar discutiendo el costo del vehículo tal de alta gama del año, cuánto varió en su precio. Sin embargo, el informe del Banco Central te dice tal auto, por dar cualquier marca, el Audi subió tanto por ciento. ¿Qué tiene que ver eso con Juan Pueblo y su sueldo, verdad? Pero no hay indicadores, por ejemplo, luz, agua, teléfono. Hoy en día creo que un servicio básico es la internet, por ejemplo. Hay indicadores oficiales justamente que contrastan. Justamente la compañera hizo un informe al inicio de que SEDECO, que es una institución oficial, informa de aumentos que superan el 40%. Y por otro lado, el Banco Central nos va a dar este fin de mes un informe del 3.9%. Entonces yo me pregunto, o creo que una de las dos personas no van al supermercado. ¿Cómo vamos a sincerar eso que usted dice? El golpe, la pérdida del poder adquisitivo con los índices oficiales de inflación. Nosotros en el mes de noviembre tuvimos una reunión con el Banco Central y le presentamos y le pedimos al Banco Central que separe, que desagregue estos datos de la canasta básica en un informe adicional donde aclare cuánto es la variación real del costo de la canasta básica. Es muy fácil, es una planilla de Excel donde tienen 480 ítems, separan todos aquellos rubros, no va a poner lógicamente la costilla de Noilan ahí, sino va a poner la costilla de segunda o lo que sea, el puchero, ¿verdad? El locote y tomate. Y tiene todo, de 8.000 Banco Central tiene todos esos datos. No le hace falta. Tiene. Don Alberto, lo que propone acá, Víctor, parece muy sensato, ¿verdad? Medir el bolsillo de la gente con datos científicos, agarrar y decir, bueno, si el azúcar estaba a 3.000 o está a 3.500, bueno, medir esos porcentajes. ¿Se puede hacer eso para sincerar el famoso salario mínimo? Bueno, dos comentarios a lo que dijo Víctor, ¿verdad? En primer lugar, efectivamente, la canasta que tiene Víctor de consumo no es igual que la que tiene Clary, la que tiene Jorge, la que tengo yo. Cada uno tiene una canasta diferente, ¿verdad? La verdad que cada uno debería hacer su propia inflación, ¿verdad? Sí. Con su propia canasta, ¿verdad? Pero hay una canasta básica. Pero lo que hace el Banco Central justamente, lo que hacen en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, para decir que la inflación de Argentina es que hablamos recién, es el 50%, se construye una canasta promedio, de un ciudadano promedio, ¿verdad? Que por supuesto no representa mi canasta, ni tu canasta, ni la de Víctor. Es la canasta promedio, pero esa es una metodología que se usa a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y para hacer esa canasta se hace encuesta de hogares para ver qué consume y hay que actualizar cada tanto porque aparecen nuevos rubros de consumo. O Internet, por ejemplo, que no estaba en la canasta anterior y estaban las velas,
en la canasta anterior, que sí ya no mismo. están más ahora. Carbón. Entonces, hay que actualizar la canasta periódicamente, ¿verdad? Pero esa es una canasta promedio de un ciudadano promedio, es la forma que se mide. Y eso da ese indicador de 3 y 4, y es el objetivo de política monetaria del Banco Central. Ahora, dentro de esa canasta, evidentemente hay unos ítems que son los ítems de hortalizas y de ese tipo de cosas que son luego muy volátiles. Son Muy volátiles, variables, muy sí. variables porque cuando escasea sube mucho, cuando... Este de Tabe que cayó, como dijo hoy una Jorge, una que sequía subió del agarra todo, y hace sí. que suba mucho. Sí. Entonces muchos inclusive sacan el índice base, digamos, para evitar esa volatilidad. Pero este es un tema complejo, ¿verdad? Donde yo sí quiero poner sobre la mesa, creo que esto requiere un análisis muy detallado, es que hoy el salario mínimo en Paraguay está en 2.100.000 y pico mil, que en dólares representa 377 dólares aproximadamente, en dólares, es muy por encima del promedio de América Latina, ¿verdad? Argentina está con 2.50 de salario mínimo, Brasil está con 2.77. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque acá hay que tener en cuenta que el salario es también, además de la necesidad, parte social, tiene un componente social, tiene un componente económico que tiene que ver con la productividad del trabajador, ¿verdad? En la medida que nosotros vayamos encareciendo, diríamos, con respecto a la región, sobre todo donde estamos atrayendo inversiones, evidentemente puede tener su impacto económico. Entonces acá hay como que buscar ese balance entre lo social, lo económico y buscar el mecanismo, repito, el índice es un índice promedio, no es el índice ni de uno ni del otro. Ahora, yo puedo pedir que a mí me ajusten en base a mi índice, ¿verdad? Que a lo mejor es más alto, sobre todo cuando entran componentes de alimentos que son muy volátiles. Eso puede hacer que un año sea muy alto y después también puede caer ese índice, ¿verdad? Tengo que hacer una Entonces, pausa cortita. Es un tema complejo, Sí, es un tema sí. complejo con impacto económico y impacto social. Seguimos hablando sobre este tema. Una pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en @CaroCruzPay. ¿A qué crees que se deba la crisis económica? En un 47% la gente dice que se debe a la situación de la región y 53% a la mala gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Vemos en Facebook la misma consulta, 84% a la mala gestión del presidente y 16% a la situación de la región. Esta encuesta sigue habilitada y quiero aprovechar para hacerle una consulta al sindicalista Insfran. Estuve esta semana hablando con Bernardo Rojas de la CUT-A y también me tocó hablar con el viceministro de Trabajo, que hablaban de esta definición que sí o sí tiene que ser, que se tiene que cumplir en fecha. Existe la posibilidad de hacer una movilización a modo de no esperar el 30 de junio y por otra parte también existe la posibilidad de que el presidente de la República decida alzar más del 3% o más de lo que establece la inflación del BCP. Todas las opciones pueden realizarse, la que consultas. El presidente puede dar más de lo previsto, menos de lo previsto. Se puede hacer movilizaciones, de hecho se van a hacer reuniones esta semana entre las centrales. Solicitamos una audiencia también a la Unión Industrial Paraguaya para conversar sobre el tema. Queremos conversar con ellos antes de las reuniones, porque el órgano oficial, digamos, que es el CONASAN, que es la Comisión Nacional del Salario Mínimo, evidentemente lo que va a hacer es, y de hecho ya lo hicieron, solicitaron al Banco Central un informe que le va a venir y van a presentar con las posiciones divergentes, tanto del sector trabajador que va a pedir aumento y el sector empresario que va a decir que se ajuste al informe del Banco Central, y eso se va a derivar al presidente de la República. Esta es una discusión política, no va a ser una discusión técnica. Esto tiene que definirse, hay una realidad, el consumo está paralizado en este momento, está estancada la economía, y tener una sociedad importante sin poder de consumo creo que no le conviene a la economía ni al sector empresarial, porque están dependiendo exclusivamente del mercado externo y no del mercado interno. Porque si bien Alberto dice que nuestro salario mínimo está tercero, realmente está en este momento, está tercero,
si bien Argentina y Brasil tienen menor salario mínimo, hay que tener en cuenta que en Paraguay los empresarios consideran el salario mínimo como un salario techo. No como en Brasil y Argentina, que es realmente salario mínimo, que es el despegue para arriba. Acá no. Cualquier empresario para tomar un personal toma eso como el techo. Entonces es una cuestión que hay que ir analizando, hay que ir... nosotros creemos y hemos hablado con la Unión Industrial Paraguaya para buscar un incentivo justamente para variar esa política equivocada de que solamente el trabajador tiene que ganar el salario mínimo. Es difícil conseguir personas capacitadas porque tenemos un sistema de educación inútil que no produce gente capaz. Hablamos de bono demográfico, ese bono demográfico ya pasó prácticamente la secundaria, ya perdió su tiempo de producir una capacitación decente, no tenemos un programa de educación formal, no tenemos otras cosas como la salud también para ayudar. Entonces la situación es bastante difícil y tenemos que sentarnos todos a quitar una solución sobre eso. A ver, don Alberto, por supuesto me gustaría que participe Víctor también. Primero voy a chantear un poco al estilo Benjamín Fernández, ¿verdad? James Carville, el jefe de campaña económico de Bill Clinton en el 90 del siglo pasado, acuñó esa famosa frase, usted ha de conocer bien, ¿verdad? La economía es estúpido, ¿verdad? Y esto le está pasando a Marito según estas encuestas que vamos a ver. Acá, don Alberto Acosta Garbarino dice, no hay nada que endilgarle al gobierno. Pero mira cómo reacciona la gente. Marito, el culpable de esta crisis para la gente. Y aquí quiero mencionarle algo, don Alberto. 2.112.000 el sueldo mínimo desde julio del año pasado. En ese tiempo el dólar estaba a 5.500. Entonces los del sueldo mínimo, los empleaditos sueldo mínimo, al decir de Desiree, ganábamos $384. Hoy con el dólar 6.220, tabla de ahora, ganamos $339. O sea, algo se está yendo al garete, don Alberto. Bueno, yo quiero ampliar un poco el comentario. Cuando yo hablé de los shocks que tuvo Paraguay, que tiene Paraguay ahora, a este año específicamente, y donde te decía que lo que puede hacer el Estado es lo que nos hizo en este primer trimestre, que es gastar plata, impulsar las obras públicas que tiene financiamiento para hacerlo, ¿verdad? Ahora, yo también te dije que la realidad nuestra ya es estructural, la nueva realidad ya no es un tema de coyuntura, de viento. Esta va a ser la nueva realidad para Paraguay en los próximos años, ¿verdad? En el sentido de que no van a haber esos vientos a favor que tuvimos en los 15 años anteriores. Este es el Paraguay que vamos a tener. Este es el Paraguay que vamos a tener. Entonces, hoy en día ya Paraguay no va a salir de ese 2,5, de 3,5, 3,7, que cuando yo escucho, y es el primer tema que hay que comenzar a instalar, porque eso se instaló en el gobierno anterior, que estamos creciendo más que los vecinos, ¿verdad? Pero están muy mal los vecinos. Es un desastre Brasil y Argentina. Es feo compararse con ellos. Entonces, y son países que no tienen nada en común con Paraguay. Son países grandes, desordenados, irresponsables macroeconómicamente, que se endeudaron más de la cuenta. Entonces, dejemos de compararnos con Brasil y Argentina. Hagamos otro tipo de comparación. América Latina en promedio va a crecer 1,3 este año, 1,3. Y el mundo va a crecer 3,7. O sea que la región va a crecer mucho menos que el mundo. Ya estamos atrasados en la carrera del desarrollo y vamos a ir más para atrás todavía. Ahora, ese 1,3 hay que comenzar a separar. En gran parte por culpa de Brasil y Argentina, que no crecen nada y son muy grandes. ¿Cuánto crece Centroamérica? Va a crecer más que 3,3, 3,4. Panamá va a crecer 5%. Sí. Dominicana va a crecer casi 6%. Bolivia va a crecer 4%, ¿verdad? Según la estimación del CEPAL, ¿verdad? Toda la región Pacífico, Chile, Perú, Colombia, están en el 3,3%. Entonces dejemos de mirar a Argentina y Brasil, que no tienen nada que ver con nosotros y son dos países en crisis e irresponsables. Miremos estos países más parecidos a nosotros, que crecen 3,3, 3,4, 5, 6%. Y miremos los países del Asia, que están creciendo. Asia crece en promedio 6%. India crece al 7%, una economía enorme. China crece al 6%, viene bajando, pero esa economía gigantesca, que es la segunda economía del mundo, crece al 6%. Entonces nosotros no podemos estar conformes con el 3 y pico. Pero ahí requerimos reforma, que es lo que venimos hablando hace
3, 4, 5 años que se va a acabar el viento de cola y si no hacemos reforma vamos a quedarnos en el 3 y pico por ciento de crecimiento, ¿verdad? Que es absolutamente insuficiente para sacar a la gente de la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿y qué reforma? Y hay un montón de reformas. Yo creo que la primera cada vez más que miro es el tema político. Hoy yo escribí un artículo justamente sobre eso. Este país de 7 millones de habitantes no puede tener un sistema donde el cual tengamos 17 gobernadores, casi 250 miembros de juntas departamentales, 250 intendentes y casi una carga burocrática muy grande, miembros ¿verdad? de las juntas municipales. Sí. O sea, es una locura. Inventamos cargo Eso acá. se lleva todo, gran parte de los royalties de Itaipú. Así mismo. Ahora se van a llevar los 60 millones de los royalties de Yacyretá que se pagó, ¿verdad? O sea, mientras sigamos con eso, no tenemos nada que hacer. Reforma política, reforma de la administración pública. Hoy publiqué yo también en el artículo, puse que en el ranking que hizo, en un estudio que hizo el BID con la OCDE, Paraguay es el país que más gasta su ingreso fiscal en salario. Del ingreso fiscal, más del 50% va a salario. El promedio de América Latina está en 29% y Colombia gasta 12% en salario. Y no estamos gastando casi 50%. O sea, un sector político enorme, un funcionariado que se lleva todos nuestros ingresos. Y por último, la corrupción. También de vuelta está visto ahí, y ahí entra el empresariado, que tiene que ver con todo ese tema. Es un trípode, yo dije una troika, Sí. de ese empresariado, que es proveedor, los funcionarios públicos y el sector político, ¿verdad? Mientras no hagamos esos cambios, ahora, ¿cómo se hace ese cambio? Es la No, pregunta. usted y yo ya no vamos a ver esos cambios. Y bueno, pero si no hacemos esos cambios, Paraguay va a seguir creciendo al 3, 2,5. Cuando hay una buena lluvia, el año que viene nosotros estamos estimando que la economía va a crecer un 5% porque va a rebotar. Va a rebotar, ver, don Alberto, ¿verdad? para redondear. Sí. Además de que desastre Comarito, el viento O sea, de cola que teníamos ya no existe para en la década del 20 al 30. No existe. Ese viento, porque las condiciones ya no son las que, al contrario, se ven complicaciones en el mundo, ¿verdad? Pero de vuelta, Marito en la coyuntura no puede hacer más que gastar lo que tiene en obras públicas. Pero en la estructura, si no se cambia la estructura, con reformas profundas, que no sé quién lo va a hacer, si lo va a hacer Marito, lo va a hacer el próximo gobierno, pero si lo hacemos como Paraguay, con paraguayos, reformas profundas, vamos a seguir estando en el furgón de cola del desarrollo. En esa reforma no está la reforma tributaria que presentó ahora el gobierno, que parece que no es el momento. Y no es el momento. Yo creo que no es el momento en el sentido de que realmente los escándalos que he visto en el primer bloque, los escándalos políticos, los gastos excesivos, todo esto que estoy mencionando, hace que la gente no quiera pagar más impuestos, ¿verdad? Pero, Entonces, don Alberto, solo para poner un dato y finiquitar con Víctor también. En Central hay 19 municipios. Todos los municipios están pagando entre $3,000 y $4,000 de dieta a sus concejales. O sea, ¿quién gana $4,000 en el sector público, ese amigo? Gerente de banco. Perdón, el sector privado. 3,000 miembros de juntas municipales. 3,000. Sí, no te digo el de Llave y San José Obrero que han de ganar 500,000 al mes. Pero acá en Central, entre 2.500, 3.000 a $4,000 ganan los concejales. Pero por eso es que cuando se habla, cuando nos plantea una reforma tributaria, necesariamente o paralelamente a eso, tenemos que mostrar ajustes o mejorando el gasto público, paralelamente, para que por lo menos te convenza en ese sentido. Ahora, esa reforma pasa porque el que asigna gasto al final del Congreso, ¿verdad? Sí. Pasa por el sector político, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que se pueda avanzar? Me puso un amigo a mi artículo, está bien el diagnóstico, el problema es que el médico es el mismo paciente, ¿verdad? Es verdad. ¿Cómo hacemos para que el médico se cure a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que subir el salario mínimo, don Víctor? Bueno, nosotros hicimos un cálculo sobre la base de cumplimiento mínimo de las obligaciones que tiene una familia tipo de salario mínimo, debería ser de 3 millones de guaraníes. Imposible eso. ¿Usted cree que van a pagar los empresarios 3 millones? Yo no sé si van a pagar o no, pero el salario mínimo por su definición dice que tiene que cumplir con las obligaciones mínimas, básicas. Vestimenta, alimentación, vivienda. Y con menos de 3 millones es imposible. Ahora, tenemos que discutir, evidentemente, hay situaciones que se tienen que evaluar, ¿verdad? Quiero hacer una analogía con lo que dijo Alberto justamente sobre el tema de los porcentajes de crecimiento
él habla muy bien de que 1.3 es el crecimiento promedio de América Latina, que es lo mismo que yo dije hace rato con el índice de precios. Hay que separar, ¿verdad? Brasil y Argentina, dijo él, ¿verdad? Yo también quiero separar los bienes suntuarios del índice de inflación y poner solamente los valores de la canasta básica para que se vea realmente cuánto es lo que se necesita. Pero en general compartimos la misma inquietud en cuanto a la reforma política, ¿verdad? Nosotros estamos sustentando el lanzamiento de la eliminación de la bicameral, es uno de los temas que nosotros queremos plantear directamente en nuestro Congreso. Queremos eliminar la Cámara de Senadores y Diputados y tener una unicameral de máximo de 30 a 40 miembros donde estén realmente gente notable y tal vez una representación única por departamento como máximo. Y evidentemente el despilfarro de que él habla, tanto en las binacionales como en el Parlamento, es una bofetada al trabajador y darle un aumento de 80 a 90 mil guaraníes. Eso es una bofetada, eso directamente es un suicidio político. Nosotros creemos que vamos a hacerle llegar las inquietudes al presidente de la República y en esta oportunidad creo que va a considerar un aumento real de los salarios y no solamente el ajuste. Esa es nuestra visión y nuestro deseo en este momento. Tal vez el sector empresarial en su totalidad no coincida con eso, pero tenemos que hablar porque nosotros le estamos también forzando a la formalidad a nuestra gente. Queremos que no haya una competencia desleal entre el 70% que no paga impuestos, en el 70% que está en el sector informal. Queremos cambiar esa ecuación para que el empresario también vea su inversión rentable, ¿verdad? Y los trabajadores puedan percibir parte de ese producto. Víctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Cuando gusten, a las órdenes. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Nosotros vamos a la pausa, tenemos un último tema cortito, un bloque para desarrollar acá en Caro Cruz. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a dar cierre ya a nuestra encuesta habilitada sobre la situación económica del país. Recordamos la consulta que dice: ¿a qué crees que se deba la crisis económica? Hay que mencionar que son más de 700 las personas que están participando con nosotros a través del Twitter y el Facebook. Y, por ejemplo, ellas opinan que en un 51% se debe a la gestión de Marito y 49% a la situación de la región. Y ahora vamos a mirar en Facebook. 51% se debe a la mala gestión de Marito y 49% a la situación de la región. Así que mejoró un poco lo que la gente estaba... ¿Cómo que un poco? Cambió, ¿cuánto por ciento cambió, Claudia? ¿Cuánto por ciento cambió? 30%. 30 aproximadamente, sí. Mejoró. Esa es la influencia de Alberto Acosta Barbarino. No, se convenció a la gente. Qué increíble. Oh, la gente, no sé, ¿qué opina a favor de Marito? Un robot modificó nuestra encuesta desde el Ministerio de Comunicación. Esto es imposible que varíe una encuesta así. Los bots, así se le dice. Los bots, Los sí. bots, imposible. 30% en 10 minutos. Bueno, lo importante es que la gente está atenta a lo que pasa en Caro Cruz. Sí, los del Ministerio de Comunicación. Bueno, cerramos ya este tema Sí. y vamos a hablar acerca de los scratches que se dieron esta semana en el domicilio del intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Un grupo de ciudadanos advierte que scratches por tiempo indefinido es lo que van a impulsar contra el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Estos ciudadanos acusan a Ferreiro de ser el peor jefe comunal que le tocó a la capital del país y exigen solución a los baches, al pésimo estado de las calles. También rechazan la construcción del viaducto que tomará parte del Jardín Botánico. Por otra parte, cuestionan la privatización de los impuestos de la comuna y la falta de ejecución de obras. Factores que desde el punto de vista de estos grupos deben impulsar una intervención al municipio. Bueno, gracias, Claudia. Justamente el que estaba con megáfono allí frente a la casa de Mario Ferreiro molestando al intendente es nuestro invitado. Leonardo Ojeda es dirigente del Mercado 4 y es fervoroso contrera del intendente de Asunción. Por supuesto que yo me adhiero a él, ¿verdad? Yo no. ¿Vos creés que Mario es buen intendente? No, pero todos los que mencionamos no hay hechos de corrupción, digo, ¿verdad? Podemos discutir gestión o ineficiencia, ¿verdad? Pero seguí. No, sigo, permitime. Sí, adelante. Amigo de Ferreiro. Leonardo, qué mal está Asunción realmente, ¿eh? La verdad que yo estoy hace 25 años en Asunción
Y el peor intendente que tocó a Asunción es el intendente Mario Ferreiro. Que yo lo vivo día a día como mercadero, como ciudadano. 20 kilómetros recorro todo el día a Asunción para venir de mi casa al mercado. Y en ese trayecto, ni un solo bache yo no da yahui. Por eso puedo decir que conozco a Asunción como la palma de la mano. Porque todos los baches, todos los días estamos pasando. Por un lado. La indignación ciudadana en Asunción creo que llegó al tope, al nivel máximo. Y yo creo que todo es intencional esta cuestión, porque todo el día la gente dice Ferreiro, 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 y que repite tanto que al final Ferreiro está haciendo todo a propósito, atrasa las obras, atrasa la ejecución del presupuesto que la Junta le da, porque tiene 20 concejales a favor, porque no va a decir que los concejales no le aprueban. Todo lo que él pide le aprueban. Y si él no ejecuta es problema absolutamente de él, ¿verdad? Entonces, él es el responsable principal de lo que está sucediendo en Asunción con el tema del bache, con las inundaciones, con los raudales, y es de público conocimiento el perjuicio que ocasionó a toda la ciudadanía con los vehículos bajo agua. Y si esto no es el punto máximo de indignación, no sé. Los asuncenos parece que somos medio masoquistas, ¿verdad? Por el hecho de que ahora toda esta está haciendo a propósito, y esto va a utilizar porque él se va a recandidatar otra vez. No, pero escuchamos Entonces, las cosas. ¿A quién le va a votar? Espera, voy a terminar. Él está haciendo todo esto a propósito, atrasa las obras. Y justo en época electoral le va a comenzar a inaugurar esto, va a comenzar a inaugurar aquello. Pero no funciona eso. Eso mismo hizo Arnaldo Samaniego. Mira cómo le fue. Y bueno, y capaz que le va a salir el tiro por la culata. Nosotros mismos en el Mercado 4 hace 4 años que él está casi como intendente. En esos 4 años él ya recibió las obras del mejoramiento del edificio del Mercado 4. Que pagó Itaipú. Pagó Itaipú. 6 millones de dólares. La obra está a cargo de la Municipalidad de Asunción. Ahí está Mendieta como encargado de las obras, y él es funcionario de la municipalidad porque él fue director de aseo urbano en época de Arnaldo Samaniego. Hoy él está encabezando el tema de las obras ahí del edificio, pero la municipalidad es la que tiene que agilizar las obras porque la que administra el dinero es Itaipú. Entonces, el retraso de las obras del Mercado 4 es exclusiva responsabilidad del intendente. Pero todavía no se terminó eso. Por supuesto que no. Yo te comento que ellos le desalojaron a las cocineras del sector de comedor, de un sector, lo bajaron abajo. La gente que estaba en churería, pescadería, se fueron a otro sector, se modificó todo. Ahí arriba todavía no pueden subirse las cocineras, no pueden todavía trabajar en condiciones como la gente. Están trabajando ahí abajo en un lugar verdaderamente vergonzoso, donde vos estás comiendo, estás viendo esas ratas cruzar. Eso es una verdadera vergüenza. Eso nosotros le solicitamos al intendente que se lleve por lo menos veneno para los ratones, para las cucarachas, ahora por lo menos para paliar esta situación a nivel de mercado. Ahora la gente está prácticamente buscando de alguna u otra forma llamarle la atención al intendente con los scratches que estamos haciendo por un lado. Por otro lado va a haber denuncia masiva contra el intendente. Le van a demandar al intendente por exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el pésimo estado de las calles. Y yo creo que corresponde. ¿Y este tema de los scratches va a seguir? Por supuesto, hoy es el 4.º día tuvimos. Hoy hicimos. Hoy domingo. Hoy hicimos. Mira, pues. Yo acabo de venir de ahí. Y mañana no sale él a saludarle. No, cierra, apaga todas sus luces, viene 20 PMT, viene 2 o 3 patrulleras ahí. ¿Y qué le dicen los vecinos? Porque algo de injusto hay eso de ir a gritar en una cuadra y justo te toca vivir al lado de la casa de Mario Ferreiro. Y la verdad que le pedimos disculpas a los vecinos, pues, y le decimos que no tienen ellos la culpa de tener un intendente como vecino. Sí. Y el peor intendente en este caso es Ferreiro.
Yo lo que digo, por supuesto, toda movilización siempre yo resalto, ¿verdad? Por cuántos delincuentes, bandidos chuparon plata del Estado, están ahí durmiendo tranquilos. ¿Cómo le defendía a Ferreira? No, pero O sea, digo nomás, porque increíble para buscar un equilibrio en este tema, ¿verdad? Insisto, vos le podés cuestionar, Mario, la gestión, coincido por 100%. Vos, pero cuando caen los baches no te acordás de él. Sí, pero siempre tuvimos esos problemas. Para mí no es nada nuevo hoy esto. Siempre tuvimos estos problemas que vos describís, tuvimos siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A no dejarnos engañar por figuritas que nos presentan en campaña política. Bueno, reclamemos cuestiones puntuales al candidato, ¿verdad? A ese punto quiero llegar contigo. Si vos me estás diciendo que siempre hubo bache, entonces ¿para qué tenemos intendente? ¿No te parece ilógico? Pues digo que es un problema, el problema de la Municipalidad de Asunción es un problema mucho más allá de los baches. Por eso digo, ahora en periodo electoral debemos comprometerla a alguien. Es muy fácil culparle al que se fue. Entonces, ¿para qué tomás el compromiso si no vas a poder cumplir? Y ahí está el punto. Ahí está la inutilidad del intendente queriendo lavarse la mano por el que se fue. Para mí es fácil decir, bueno, yo soy el intendente, ahora no, el otro intendente no hizo. Y entonces, ¿por qué carajo tomar la responsabilidad para culparle al otro? Renuncia, andate. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es que se intervenga en la Municipalidad de Asunción porque hay presupuestos que se aprobaron, millones y millones de guaraníes que no ejecutan. Entonces la inutilidad es visible. No podés culparle al que se fue. Entonces, ¿para qué vos estás ahí? Entonces justamente hoy le dijimos con altavoces al intendente, le dijimos, pedí vos la intervención de la municipalidad. El que nada debe, nada teme. Con la intervención, pues, cuando hay un indicio hecho faltante de dinero. Acá, bueno, hay, por lo menos le puede acusar de inútil, bueno, genial, no de corrupto. Pero, entonces, con más razón, entonces la intervención, eso. Todo. Bueno, si la vamos a pedir la intervención porque no se arreglaron los baches, vamos a pedir la intervención. No, pero si vos no tenés nada que esconder, ¿por qué vos mismo no pedís la intervención? Pero tiene que haber razones. Y bueno, la ciudadanía está clamando algo, sí, pues quiere que lo hacemos esclarecer, hace cuánto tiempo. Quiere transparencia. Lo que digo, insistir con este reclamo que ustedes hacen para elegir mejor en todo caso. Y a los candidatos que se nos presentan en el próximo periodo electoral, exigirle cuestiones puntuales y concretas. Pero, no solamente... ¿Vos te acuerdas su video ese que dice... Yo creo que este tema los baches en 10 días podemos solucionar. En 100 días, dijo. No, 10 días. No, por eso, en 7 días, dijo por eso. No, y porque pero son las cosas que en campaña te hacen decir tus asesores. ¿Sabes qué pasa? Te hacen decir en campaña. Lo que pasa es que en la política vos tenés que decirle a la gente lo que quiere escuchar y mostrarle lo que quiere ver. Eso es lo que y justamente lo que él hizo nosotros. eso. Sí. Bueno. Hizo eso para ocupar ese lugar. Leonardo bueno. Ojeda, mañana sigue todos los días le invitamos en la casa de Ferreira. En la casa de Ferreira. ¿Qué horario? A las 7 de la tarde todos ahí nos días. vemos. Ahí nos vemos. A los medios de comunicación. Antes de irte, bueno, ¿cómo quiero que hoy te caigan un bache? No, y porque siempre nos hemos caído. Hay que mejorar en todo caso en las próximas elecciones. Bueno, viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Nos vamos, chao.